recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque lo que voy a revelar aquí no es solo una historia, es una psicografía, un relato espiritual que llega como un mensaje desde el más allá. Yo soy aquel que un día caminó por estas calles, que sonrió, que soñó, y que, después de la muerte, abrió los ojos sin comprender que ya no pertenecía más a este mundo. Abrí los ojos envuelto en una penumbra suave, como si estuviera en una habitación que conocía bien, pero al mismo tiempo cargada de un silencio extraño. Era como despertar de un sueño profundo, pero sin sentir el peso del cuerpo, como si mi carne se hubiese disuelto. Toqué el suelo y no pude percibir nada más que una leve vibración que me atravesaba. En ese instante entendí que algo no estaba bien, que mi realidad había cambiado. Estaba frente a una experiencia después de la muerte, pero aún no la aceptaba. Me levanté y caminé despacio, intentando entender lo que pasaba. Las paredes que me rodeaban parecían familiares, pero al mismo tiempo sin color, como si estuvieran desteñidas por la eternidad. El aire tenía un frío distinto, no de invierno, sino de ausencia de vida. Busqué mi reflejo en el espejo del salón, pero no encontré nada, solo un vacío donde debería estar mi imagen. Allí sentí la primera señal de que ya era solo un espíritu. Mi corazón, o lo que quedaba de él, latía con angustia. Quería gritar, llamar a alguien, pedir ayuda, pero cada palabra salía como un soplo sin eco, sin sonido, perdida en el espacio. A cada intento de hacerme oír, el silencio respondía con crueldad. Era como si hubiese sido arrancado del mundo, condenado a caminar invisible entre los vivos. Esa sensación marcó el inicio de mi relato espiritual, y aún no sabía si estaba soñando o condenado a algo mayor. Recordé entonces tantas historias que había escuchado sobre la psicografía, sobre los mensajes desde el más allá que atravesaban siglos para alcanzar corazones afligidos. ¿Acaso yo también era ahora parte de esas voces que buscan contacto? El miedo se mezclaba con la curiosidad, y la negación se apoderaba de mí. No podía aceptar que había cruzado la línea entre la vida y la muerte. Mi instinto gritaba: «No puede ser verdad, aún estoy aquí». La penumbra me rodeaba como un manto de misterio, y cada paso que daba parecía resonar dentro de mí. Sentía que estaba en un espacio intermedio, ni completamente vivo ni completamente muerto. Un limbo donde el tiempo parecía suspendido, donde los instantes no tenían principio ni fin. Fue en ese estado que comprendí que estaba frente a una revelación espiritual, el preludio de un testimonio del alma que jamás imaginé dar. Aún así, algo en mí se resistía a aceptar la verdad. Salí de aquel espacio nebuloso y me di cuenta de que mis pies me llevaban por las calles que tantas veces recorrí en vida. Eran esquinas de recuerdos, muros pintados de colores conocidos, el sonido lejano de una ciudad que nunca dormía. Caminé por la acera esperando encontrar vecinos, amigos, algún gesto familiar, pero lo que encontré fue silencio e indiferencia, como si yo fuera solo un soplo perdido entre sombras. Llamé a un antiguo compañero que caminaba apurado, y mi corazón se llenó de esperanza al ver su rostro. Sin embargo, al acercarme y gritar su nombre, pasó junto a mí como si no existiera. Extendí la mano, intentando tocarle el hombro, pero la atravesé como quien se sumerge en un río de viento. El dolor de esa indiferencia fue mayor que cualquier herida física que haya sentido en vida. Seguí caminando por las avenidas de la memoria, reconociendo cada detalle: la panadería con olor a pan fresco, el kiosco donde tantas veces compré revistas, la plaza donde jugaba al fútbol cuando era niño. Todo seguía allí, intacto, pero sin mí. Era un extranjero en mi propio mundo, un fantasma a la deriva entre rostros que ya no me veían. Fue en ese instante que sentí el peso de la verdad. Vivía una experiencia después de la muerte. Intenté convencerme de que era un sueño, una ilusión pasajera, pero cada intento de interacción me llevaba al mismo vacío. Las personas reían, conversaban, se emocionaban frente a mí, pero ninguna emoción me alcanzaba. Comprendí que yo era
solo un eco, una presencia suspendida. Y aún así, mi alma insistía en resistir, negándose a aceptar que estaba atrapada en el mundo invisible. Las calles que antes latían con vida, ahora me parecían corredores de silencio, reflejo de mi propia soledad. Yo, que tantas veces negué escuchar las historias de relatos espirituales, ahora era parte de uno de ellos. Estaba viviendo mi propio testimonio del alma, sin saber hasta dónde me llevaría ese camino. Y dentro de mí la angustia crecía. Si nadie podía oírme, ¿cómo lograría dejar un mensaje desde el más allá para quienes amaba? Siguiendo el llamado invisible que guiaba mis pasos, me encontré frente a la puerta de mi propia casa. El portón, que tantas veces habría apurado para llegar al calor del hogar, ahora me parecía tan pesado como una piedra. Toqué la madera de la puerta con la esperanza de sentir su textura familiar, pero mi mano la atravesó como humo. Aún así, entré, creyendo que allí encontraría consuelo, pero fui recibido por un silencio impregnado de dolor. Pronto vi a mi madre, Rosa, arrodillada frente a un pequeño altar improvisado sobre la mesa del salón. Sobre él reposaba mi fotografía, rodeada de flores marchitas y velas encendidas que derramaban lágrimas de cera. El sonido de sus oraciones cortaba el aire, y cada palabra era un lamento cargado de amor y ausencia. La llamé, grité, supliqué que me mirara, pero ella solo sollozaba, sin notar mi presencia. En ese momento, comprendí la fuerza cruel de la comunicación con los muertos. Yo estaba allí, pero no podía ser oído. Me sentí aplastado por un dolor indescriptible al ver a la mujer que me dio la vida consumida por la añoranza. Sus manos temblaban al sostener un rosario, y su voz se quebraba entre lágrimas que humedecían el suelo. Cada lágrima era como un espejo, mostrándome la consecuencia de mi partida inesperada. Yo, que aún luchaba por aceptar la muerte y la trascendencia, no podía consolar ese corazón partido que latía dentro de mi casa. Me acerqué a ella, intentando abrazarla, y por un momento imaginé que sentiría el calor de su cuerpo, pero todo lo que toqué fue el vacío, un frío que me recordaba que ya no pertenecía a ese hogar. La casa estaba llena de recuerdos, pero ninguno de ellos podía devolverme el derecho de ser un hijo presente. Ahora era solo un espíritu al margen, condenado a observar en silencio. Fue allí, frente al llanto de mi madre, que entendí el dolor de la verdadera separación. No era solo la ausencia física, sino la imposibilidad de transmitir mi amor. Y en aquel altar iluminado por la llama vacilante de las velas, comprendí que mi hogar ya no era mío. La casa que tantas veces me acogió se había convertido en el templo de mi ausencia, y mi corazón en un relato espiritual vivo, buscando fuerzas para dejar un mensaje desde el más allá. Mientras observaba a mi madre en llanto, escuché pasos suaves provenientes del cuarto contiguo. Era mi hermana menor, Camila, con los ojos marcados por la misma tristeza que envolvía cada rincón de aquella casa. Vi que llevaba en las manos un rosario gastado, heredado de nuestra abuela, y se arrodilló frente al mismo altar. Su voz suave comenzó a rezar, y cada palabra parecía atravesar el aire como una flecha de luz, aunque yo sabía que no creía estar hablándome a mí. Me acerqué con el corazón lleno de esperanza, quise tocar sus frágiles hombros, consolar su dolor, decirle que estaba allí, vivo de otra forma. Extendí mi mano con toda la voluntad que me quedaba, pero mis dedos atravesaron su piel como si fueran de viento. Fue un golpe devastador darme cuenta de que no podía ofrecerle el abrazo que tantas veces le di cuando éramos niños. Con cada intento frustrado, la verdad de la vida después de la muerte se volvía más innegable. Mientras Camila rezaba, lágrimas descendían por su rostro. Yo la escuchaba pedir protección para mi alma, implorando a Dios que me guiara hacia la luz. Sus palabras eran como un bálsamo y, al mismo tiempo, una espada que abría mi herida espiritual. ¿Cómo podía ella sentir mi presencia en el corazón y, aún así, ser incapaz de verme? Aquella oración era una prueba viva de la comunicación con los muertos, aunque inconsciente. Fue entonces cuando percibí algo profundo.
Su voz resonaba dentro de mí, como si creara un eco eterno. Era una señal espiritual, un puente frágil entre el mundo visible y el mundo invisible en el que yo caminaba. Mientras ella pedía por mí, sentí fuerzas que no eran mías envolviéndome, como si su fe sostuviera mi espíritu aún aturdido. Ese instante me enseñó que la oración es un idioma universal que ningún velo puede silenciar. Miré a Camila y comprendí que, aunque no pudiera verme, ella era mi faro. Su fe simple y sincera era un recordatorio de que no estaba perdido. Y, aunque mi cuerpo ya no pudiera estar presente, mi amor por ella resonaba más fuerte que nunca. En ese momento vi que la oración no solo consuela a los vivos, sino también a los muertos. Fue la revelación más hermosa que había recibido en mi relato espiritual. De repente, mientras observaba a mi hermana en oración, un destello cruzó mi mente como un relámpago. Imágenes confusas comenzaron a surgir, trayendo de vuelta fragmentos que intentaba olvidar. El olor a alcohol, el sonido agudo de las sirenas, rostros apresurados corriendo a mi alrededor. Todo se mezclaba en una escena dolorosa. Sentí mi cuerpo siendo cargado, acostado sobre una camilla fría, como si fuera solo un número más en medio del caos. Las luces blancas del hospital me cegaban, y voces distantes gritaban instrucciones que no lograba comprender. Presión bajando. Rápido, no tenemos tiempo, decían con desesperación. Yo intentaba hablar, pero no salía ninguna palabra. Solo el peso aplastante de mi impotencia me consumía. Fue ahí cuando comprendí cuán frágil es la vida, tan breve como un suspiro. Una verdadera experiencia cercana a la muerte, donde la línea entre existir y partir se vuelve tan delgada que casi desaparece. Recuerdo el dolor intenso en el pecho, los cables conectados a mi cuerpo, las manos enguantadas intentando mantenerme entre los vivos. Pero, en medio de todo ese esfuerzo, ya sentía una extraña paz llamándome desde lejos. Era como si un guía espiritual me susurrara que no resistiera más, que aceptara el paso, el choque, el accidente. Cada detalle regresaba como un puñal, y aún así me resistía a creer que esa sería mi última lucha en la carne. Entonces vino el instante final, el último suspiro. Lo sentí escapar de mis pulmones como una llama que se apaga, suave, inevitable. No hubo dolor en ese segundo, solo silencio y un vacío acogedor. Mientras los médicos luchaban en vano, yo ya no les pertenecía. Mi alma se desprendía, dejando atrás el cuerpo que había sido mi refugio, mi templo, mi prisión. Y allí comenzó verdaderamente mi relato espiritual. Ahora comprendo que aquel hospital no fue el final, sino la puerta. Una puerta que no elegí cruzar, pero que me recibió con brazos invisibles. Hoy veo que cada sirena, cada lágrima y cada intento por salvarme fueron parte de un guión mayor, el de enseñarme que la vida eterna no comienza después de la muerte, sino en el instante en que aceptamos que somos más que carne. Y esa revelación aún resuena en mí como la mayor de todas las verdades. No sé explicar cómo, pero fui llevado hasta el cementerio el día en que mi cuerpo sería sepultado. El cielo estaba cubierto por nubes grises, y el viento traía un frío que parecía calar hasta los huesos. Caminé entre las personas que se reunían alrededor del ataúd, y cada rostro era un espejo de dolor. Allí estaban mis amigos, vecinos, familiares, todos unidos por una ausencia que solo entonces comprendía. Yo estaba entre ellos, pero nadie podía sentir mi presencia. Observé a mi madre, Rosa, siendo sostenida por dos parientes. Sus ojos enrojecidos delataban noches sin dormir, y sus manos temblorosas sostenían un pañuelo empapado de lágrimas. Mi hermana, Camila, permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si temiera enfrentar la realidad. Con cada gesto de ellas, mi corazón espiritual se desgarraba. ¿Cómo aceptar que me había convertido apenas en un recuerdo? ¿Una fotografía entre flores? Cuando el padre inició la ceremonia, sus palabras sonaban distantes para mí. «Del polvo vienes, y al polvo volverás», dijo, y esa frase penetró mi alma como una sentencia irrevocable.
Grité, protesté, intenté decir que no estaba muerto, que aún seguía allí, pero mis lamentos no eran más que un suspiro que nadie podía oír. Fue entonces cuando percibí el abismo entre el mundo invisible en el que me encontraba y la vida que continuaba sin mí. Vi el momento en que bajaron mi ataúd a la sepultura. El sonido de la tierra cayendo sobre la madera resonó como truenos dentro de mí. Cada puñado de tierra lanzado era una despedida definitiva, un peso insoportable que no tenía fuerzas para detener. La sensación de impotencia era aplastante. Yo, un espíritu, condenado a presenciar mi propio final terrenal. Ese dolor marcó el inicio de mi lucha contra la negación. Allí, frente a la sepultura, comprendí la esencia de la muerte y la trascendencia. No era solo el fin de un cuerpo, sino la ruptura de lazos que aún ardían vivos en el corazón de quienes quedaban. Mi entierro no fue solo un ritual, sino un espejo que reflejaba mi nueva condición, invisible, pero presente, muerto para los ojos humanos, pero vivo en un relato espiritual que comenzaba a desarrollarse. Y fue en ese silencio de tierra y lágrimas que entendí. Mi mayor batalla aún estaba por venir. Después del entierro, caminé solo por el cementerio, como si mis pies fueran guiados por una fuerza invisible. El viento agitaba las copas de los árboles, y el sonido distante de cuervos rompía el pesado silencio. Pasé por diversas tumbas, cada una con flores, nombres y fechas que contaban historias interrumpidas, hasta que, de pronto, mis ojos se fijaron en una fría piedra de mármol blanco. Allí, frente a mí, estaba la prueba que más temía, mi propio nombre grabado para siempre, Luis Fernando Morales. Leí en silencio, como si cada letra fuera un golpe certero contra mi alma. Debajo del nombre, la fecha de mi partida, confirmando que mi tiempo entre los vivos había terminado. Quedé inmóvil, incapaz de aceptar lo que mis ojos veían. Aquella lápida no era solo piedra, era el sello de mi historia terrenal, el testimonio inmutable de que ya no formaba parte del mundo físico. Toqué la superficie helada de la piedra, esperando sentir alguna resistencia, pero mi mano la atravesó como humo. Ese gesto selló por completo mi conciencia. Yo era solo un espíritu, habitante del mundo invisible. No había cómo negarlo. Allí estaba escrito, a la vista de todos, que ya no caminaba entre ellos. Era imposible seguir engañándome después de esa revelación brutal. Un torbellino de emociones se apoderó de mí. Sentí rabia, tristeza, impotencia, pero también una extraña sensación de alivio. Aquel mármol no dejaba espacio para dudas, y tal vez era eso lo que necesitaba para empezar a comprender mi nueva condición. Aún así, cada lágrima derramada por mi familia frente a esa piedra resonaba en mí como un puñal invisible. Estaba muerto, y ahora no había cómo huir de esa verdad. La lápida se convirtió para mí en un portal, el límite entre quien fui y quien estaba destinado a ser. Fue en ese instante que comprendí que mi relato espiritual no sería solo sobre el dolor, sino sobre revelaciones. La piedra fría me decía que la vida después de la muerte es una realidad, y que de allí en adelante necesitaría aprender a caminar por caminos que los ojos humanos no pueden ver. Mi nombre estaba escrito en la tierra, pero mi alma buscaba grabarse en la eternidad. Al ver mi nombre en la lápida, sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi mente gritaba que aquello no era verdad, que todo no era más que una pesadilla. ¿Cómo aceptar que la vida me había sido arrancada de forma tan abrupta? Caminaba en círculos por el cementerio, furioso, como si mis palabras pudieran alcanzar el cielo. La rabia ardía en mi pecho, y me negaba a aceptar que mi destino ya estaba sellado. Clamé a Dios, cuestioné su justicia, exigí respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué yo y no otro? ¿Por qué ahora, cuando aún tenía tanto por vivir? Mis súplicas se perdían en el vacío, y el silencio que me envolvía era aún más doloroso. Con cada grito, parecía que mi alma se despedazaba aún más. No quería ser solo un espíritu errante, un eco perdido en el mundo invisible. Quería recuperar mi vida.
El peso de la negación me hacía sentir como si arrastrara cadenas invisibles. Recordaba los sueños que no realicé, los abrazos que no di, las palabras que callé. La rabia crecía, convirtiéndose en un fuego que consumía mi ser. Era como luchar contra una prisión sin barrotes, un encierro hecho de recuerdos y frustraciones. Esa era la esencia de mi rebelión, no aceptar la muerte ni la trascendencia. Y mientras me debatía en esa tormenta interior, percibía la presencia de sombras a mi alrededor, formas oscuras que parecían alimentarse de mi desesperación. Era como si mi rabia sirviera de alimento para fuerzas que no comprendía. Cada vez que gritaba, se acercaban más, riendo en silencio. Solo entonces comprendí que mi negación no me protegía, me estaba destruyendo. En ese torbellino entendí que la rabia es como un veneno que nos ata a lo que ya no existe. Yo era prisionero de mi propio odio, y ese odio me alejaba de la luz. Mi alma clamaba por respuestas, pero solo recibía el reflejo de mi propio dolor. Fue allí donde comprendí que mi lucha no era contra Dios, ni contra la muerte, sino contra mí mismo, y que mi relato espiritual solo empezaría a cambiar cuando aceptara la verdad que tanto me negaba a ver. Mientras seguía debatiéndome entre gritos y lamentos, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso. Una oscuridad espesa comenzó a formarse, como si del suelo emanaran neblinas cargadas de miedo. Percibí figuras indefinidas, sombras sin rostro, moviéndose lentamente hacia mí. No hablaban, pero su presencia transmitía una sensación asfixiante, como si quisieran absorber cada gota de esperanza que me quedaba. El desespero que llevaba dentro parecía atraerlas. Cuanto más me rebelaba contra mi condición, más cerca estaban, como aves de rapiña, oliendo la sangre. Eran reflejos de mis culpas, de los errores que nunca enfrenté, de los silencios que se transformaron en heridas abiertas. Cada sombra traía consigo un fragmento de mi propia vida, como espejos distorsionados de lo que fui. Intenté huir, pero mis pasos no me alejaban de ellas. Donde fuera, esas figuras me rodeaban, riendo sin sonido, presionando mi espíritu. El miedo crecía dentro de mí y comprendí que estaba alimentando exactamente lo que quería evitar. Era como si mi propio relato espiritual estuviera siendo contaminado por mis emociones más densas. La experiencia después de la muerte no era solo luz, también era confrontación con mis tinieblas. Entonces recordé las palabras de mi abuela, que siempre decía: el espíritu cosecha lo que siembra. Y allí, rodeado por las sombras, comprendí que estaba cosechando la rabia, la negación y la rebelión que había cultivado desde el instante en que desperté. Aquellas formas no venían de fuera, sino de dentro de mí. Eran manifestaciones de mi propia negativa a aceptar la vida después de la muerte como un proceso de transformación. En medio del terror, una súplica brotó de mi corazón. Ya no pedía por la vida que dejé, sino por la fuerza de no perderme en esa oscuridad. Fue en ese clamor silencioso cuando percibí un movimiento distinto en el horizonte, un soplo de luz, tímido pero firme, que comenzaba a alejar lentamente las sombras, y por primera vez desde mi partida sentí que no estaba solo. La respuesta empezaba a llegar a través de un guía espiritual que se acercaba. Cuando pensé que sería devorado por la oscuridad, una claridad suave rompió el velo de sombras. Era una luz que no hería los ojos, pero que calentaba el alma, como el primer rayo de sol tras una larga noche. De esa luz surgió la figura de un anciano sereno, con una mirada firme y bondadosa. Lo reconocí de inmediato. Era don Ignacio, mi antiguo maestro de la escuela, fallecido muchos años atrás. Verlo allí fue como encontrar un puerto seguro en medio de la tormenta. Se acercó lentamente, y las sombras retrocedieron como animales acorralados. Solo su presencia parecía disolver aquel peso que me aplastaba. Don Ignacio no necesitó pronunciar palabra. Su sola existencia irradiaba paz y autoridad. Sin embargo, cuando habló, su voz resonó dentro de mí como música, trayendo claridad a mi corazón perturbado. «Luis, no temas. La muerte no es el fin,
sino el camino que todos un día deben recorrer. Al oír esas palabras, sentí que mis lágrimas espirituales caían. Lloré como un niño, confesándole mi dolor, mi negación, mi rabia. Le dije que no estaba preparado, que no quería dejar a mi madre, a mi hermana, mi vida. Él escuchó en silencio, con infinita paciencia, y luego respondió con ternura: la verdadera vida no se mide por el tiempo en la tierra, sino por lo que se aprende cuando el cuerpo ya no aprisiona al espíritu. Fue la primera revelación espiritual que comenzó a abrir mi entendimiento. Mientras hablaba, me extendió la mano, y por primera vez desde mi partida sentí algo sólido. Apreté aquella mano luminosa y una oleada de calor recorrió mi ser, alejando el frío que me acompañaba desde el despertar. Era como si, en ese contacto, él me entregara la certeza de que no estaba condenado al vacío. El guía espiritual estaba allí para mostrarme el camino, y su presencia fue como un faro en medio del mar oscuro. En ese instante comprendí que mi jornada no estaba perdida. Había un propósito incluso en el sufrimiento, y don Ignacio había sido enviado para conducirme a través de él. Su mirada decía más que las palabras, que debía confiar, soltar la rabia y abrir mi corazón a la luz. Fue así como comprendí que mi relato espiritual no se trataba solo de dolor y ausencia, sino de transformación, y que el encuentro con mi maestro era el inicio de mi verdadera travesía. Guiado por la mano luminosa de don Ignacio, fui conducido a un espacio que no parecía ni cielo ni tierra. Era como si estuviéramos ante un velo translúcido, donde surgían y desaparecían imágenes como reflejos en aguas tranquilas. Él me dijo con voz firme: ahora verás el espejo de tu alma. De pronto, ante mí, comenzaron a proyectarse escenas de mi propia vida, momentos olvidados que regresaban con fuerza arrolladora. Me vi de niño, corriendo por las calles, riendo sin preocupación, y sentí vibrar de nuevo la inocencia perdida. Pero pronto surgieron otras escenas, discusiones con mi padre, palabras ásperas que nunca retiré, promesas que no cumplí. Cada detalle se mostraba sin distorsión, como si el tiempo hubiera guardado fielmente cada uno de mis gestos. Aquellas imágenes no juzgaban, solo mostraban. El juicio nacía dentro de mí, en el peso que cada recuerdo traía. Entonces vi los rostros de aquellos a quienes herí con mi egoísmo, personas en las que confié y luego abandoné, amores que dejé escapar. Vi a Mariana, la mujer que un día me amó con sinceridad, y sentí su dolor cuando le di la espalda. Sentí también la tristeza de mi madre cuando le dije palabras impensadas que jamás pude retirar. Frente al espejo del alma, ninguna máscara me protegía. Allí estaba yo, desnudo de excusas, expuesto ante mi propia verdad. Don Ignacio me observaba en silencio, como quien acompaña a un alumno frente a la lección más difícil. Intentaba desviar las miradas, pero no podía. El espejo me obligaba a enfrentar cada sombra y cada luz que dejé en el camino, y cuanto más miraba, más comprendía que nada se pierde. Cada acto, cada palabra, cada silencio queda grabado en el espíritu. Era una revelación que dolía, pero también me liberaba, pues mostraba que aún podía aprender. Al final, el espejo se deshizo como neblina, y quedé en silencio, exhausto, pero más consciente. Comprendí que la vida después de la muerte no es solo continuidad, sino también un enfrentamiento con lo que fuimos. Es el momento en que el espíritu se encuentra consigo mismo, sin velos, sin disfraces. Aquel relato espiritual me mostraba que la muerte no nos convierte en ángeles ni demonios, solo nos revela tal como somos. Y allí comenzó mi aprendizaje más verdadero. Entre todas las imágenes que el espejo del alma me mostró, una quemaba más profundamente que las demás. Vi el último instante que tuve con mi madre, aún en vida. Recordé sus palabras preocupadas, el cuidado en su mirada y mi respuesta fría, apresurada, cargada de impaciencia. No hubo abrazo, no hubo cariño, no hubo despedida. Y ahora esa escena regresaba para torturarme como una herida abierta que jamás cicatrizó.
Sentí el peso de la culpa caer sobre mí como un manto asfixiante. Si al menos le hubiera dicho que la amaba, si al menos le hubiera agradecido por cada sacrificio que hizo por mí. Pero no, dejé que la prisa y el orgullo hablaran más alto. Ahora, del otro lado de la existencia, era solo un espíritu clamando por una oportunidad de reparar lo que no hice. Esa ausencia de palabras se transformó en un abismo entre nosotros, imposible de cruzar. Con cada recuerdo, oía el eco de su voz llamando mi nombre entre lágrimas. Mi madre seguía viva, sufriendo por mi partida, mientras yo cargaba con el peso de no haberle dado el consuelo de una despedida. Esa culpa no era solo un recuerdo, era una cadena invisible que me mantenía atado al mundo material. Descubrí allí que la vida después de la muerte no nos libera de las deudas de amor que dejamos pendientes. Intenté acercarme a ella en pensamiento, gritar en silencio que me arrepentía, que la amaba más que a nada, pero la barrera era dura como piedra, y todo lo que podía hacer era presenciar su dolor. Era como si mi ausencia de palabras hubiera construido un muro entre nosotros. Fue entonces cuando comprendí la gravedad de la despedida espiritual no dicha. No era solo una falta, era una prisión para el alma. En medio de la desesperación, sentí a don Ignacio posar su mano luminosa sobre mi hombro. Su voz sonó firme, pero llena de compasión. Nada está perdido, Luis. El amor es el único puente que atraviesa todos los mundos. Esas palabras penetraron en mí como un bálsamo, recordándome que mi relato espiritual aún podía alcanzar a mi madre de alguna manera. Y en ese instante, una chispa de esperanza comenzó a nacer entre la culpa. Aquella noche, guiado por un impulso que no comprendía, me encontré nuevamente dentro de mi casa. El silencio era profundo, apenas interrumpido por el sonido de la respiración de mi madre, que intentaba dormir tras tantas lágrimas. Me acerqué con cuidado, guiado por una fuerza invisible, y permanecí allí, al borde de su cama. Quería decirle que seguía vivo de otra forma, que no había desaparecido, pero mis palabras no tenían voz, eran solo suspiros perdidos en el aire. Entonces sucedió algo. Mi presencia pareció tocar su corazón, pues vi cambiar su expresión. Incluso dormida, comenzó a agitarse, como si captara una señal espiritual venida de mí. Sus labios se movieron, susurrando mi nombre, como lo hacía cuando yo era niño y despertaba asustado. Sentí una ola de amor recorrer la habitación y comprendí que, aunque invisible, aún había un lazo entre nosotros. Me acerqué aún más y toqué suavemente su cabello, aunque sabía que mi mano atravesaría su forma física. No sentí su piel, pero sentí la vibración de la conexión entre madre e hijo. Fue en ese instante que entendí la fuerza de la comunicación con los muertos. No está hecha de palabras ni gestos, sino de emoción y energía. Su alma reconocía la mía, aunque su mente no lo comprendiera. Pero la intensidad de ese encuentro fue tan grande que su respiración se tornó pesada. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, mirando a su alrededor, como si buscara una presencia. Yo estaba allí, frente a ella, y aunque no pudiera verme claramente, su intuición le decía que no estaba sola. Aquel momento fue una mezcla de dolor y consuelo. Dolor por no poder abrazarla, consuelo por saber que aún podía sentirme. Salí de su cuarto con el espíritu dividido entre la añoranza y la esperanza. Comprendí que la vida después de la muerte nos permite visitar a quienes amamos, pero no como antes. Somos apenas brisas, ecos, recuerdos que tocan los corazones de forma sutil. Aquella visita nocturna no borró mi culpa, pero me dio la certeza de que el amor es eterno, y que, de alguna manera, mi relato espiritual ya estaba siendo escrito dentro del alma de ella, aunque sin palabras. Esa madrugada, tras dejar el cuarto de mi madre, vi a mi hermana Camila sentada sola en la sala. En sus frágiles manos sostenía el viejo rosario de cuentas gastadas que había pertenecido a nuestra abuela, doña Mercedes. Aquel objeto cargaba memorias de fe, noches en vela y tantas oraciones que, de algún modo, permanecían vivas en él. Al ver ese rosario,
Sentí como si una llama se encendiera dentro de mí, trayendo recuerdos de la infancia. Recordé las veces en que mi abuela me llamaba para rezar con ella. Yo, niño inquieto, no comprendía la importancia de aquel gesto, pero seguía sus palabras repetidas con devoción. Ella siempre decía: «Hijo, el rosario es un escudo para el espíritu. Ningún mal atraviesa una oración sincera». Esas palabras resonaron en mí con una fuerza renovada, como si hubieran sido sembradas justamente para este momento de mi travesía. Mientras Camila recorría las cuentas con los dedos temblorosos, pude sentir que su fe levantaba un puente entre nosotros. El ambiente se transformó. La sala simple parecía bañada por una luz suave, casi imperceptible para los ojos humanos. Comprendí que mi abuela tenía razón. Aquella oración era una llave, un lazo que abría el paso entre el mundo físico y el mundo invisible en el que yo me encontraba. Me acerqué y por un instante sentí que podía arrodillarme a su lado. Aunque mis manos no pudieran tocar las cuentas, mi alma repetía cada palabra al unísono. Fue entonces cuando comprendí que la comunicación con los muertos no depende de voces audibles, sino de la sintonía del corazón. El rosario de mi abuela se convirtió, para mí, en el hilo de esperanza que unía mi relato espiritual al amor de los vivos. Con lágrimas que no caían de los ojos, sino del alma, agradecí en silencio a aquella mujer sabia que partió hace tantos años. Su legado de fe me alcanzaba ahora, sosteniéndome cuando más lo necesitaba. Comprendí que la oración atraviesa siglos, generaciones y dimensiones, porque nace del amor. Y en ese instante vi que incluso en la vida después de la muerte no estaba solo. Aún había manos invisibles sosteniéndome a través del rosario de la abuela. Guiado por la presencia serena de don Ignacio, comprendí que las oraciones de mi familia habían abierto algo más allá de la comprensión humana. A mi alrededor, la oscuridad comenzó a disolverse en destellos suaves, como si el tejido de la realidad se rasgara en hilos de luz. Era como atravesar un umbral invisible, donde cada paso me alejaba más de la materia y me acercaba al misterio. Estaba ante puertas que no se abren con llaves, sino con vibraciones del alma. Esas puertas no eran de madera ni de hierro, sino de energía pura. Se alzaban como arcos luminosos, llenos de colores que nunca había visto en la tierra. Algunas parecían invitar, irradiando calma y paz. Otras, sin embargo, titilaban en sombras, como si guardaran pruebas aún más duras. Don Ignacio me miró y dijo: «Cada espíritu atraviesa la puerta que su propia vida ha construido». Sus palabras resonaron como una enseñanza eterna. Al acercarme, sentí la presencia de otros espíritus vagando, como viajeros en busca de un destino. Algunos caminaban con confianza hacia la luz, mientras otros dudaban, atrapados por el peso de sus propias culpas. Reconocí en sus ojos la misma desesperación que yo había sentido días atrás, y comprendí que no era el único en transición. Esa multitud silenciosa formaba parte de una misma verdad. Todos caminamos por puertas entre mundos. Cuando finalmente toqué el arco luminoso frente a mí, una ola de calor atravesó mi ser. Fue como sumergirse en aguas serenas, donde el tiempo dejaba de existir. De un lado, aún cargaba recuerdos de mi barrio, de mi madre, de mi hermana. Del otro, había una promesa de paz y comprensión. Entre esos dos extremos me encontraba. Ya no era un hombre, todavía no era un ángel, solo un aprendiz de una nueva existencia. En ese momento comprendí que la vida después de la muerte no es un destino fijo, sino un camino de elecciones, reflejos y revelaciones. Cada puerta es una oportunidad de crecer, de sanar, de liberarse. Y mientras atravesaba aquel umbral guiado por mi maestro, entendí que mi relato espiritual no sería solo memoria del dolor, sino también testimonio de esperanza. Estaba listo para descubrir lo que había más allá de las puertas entre mundos. Mientras caminaba por aquel espacio vibrante de luz y silencio, fui conducido a una sala que parecía construida con fragmentos de mi propia memoria.
Había allí una mesa sencilla, y sobre ella reposaba un cuaderno viejo, de tapa gastada, como los que solía usar para escribir pensamientos sueltos. Al abrirlo, encontré páginas en blanco y, en una de ellas, la suave marca de palabras que nunca llegué a escribir. Sentí un nudo en el corazón. Era la carta que me había prometido enviar a Mariana, pero nunca cumplí. La recordé como quien se reencuentra con una herida abierta. Mariana fue el amor que dejé escapar por orgullo y descuido. ¿Cuántas veces me prometí escribirle, pedir perdón, abrir mi corazón con sinceridad? Pero siempre lo postergué, creyendo que habría tiempo. Ahora, del otro lado de la existencia, ese tiempo ya no me pertenecía. Aquellas páginas en blanco eran un espejo de mi cobardía, y el dolor de verlas así atravesaba mi alma. Pasé la mano por las hojas, como quien acaricia un recuerdo. Vi ante mí todas las palabras que no fueron dichas, la disculpa, la confesión de un amor que nunca murió, el reconocimiento de los errores cometidos, pero allí, entre líneas invisibles, solo quedaba el vacío. El silencio de la carta no escrita era más ensordecedor que cualquier grito, y comprendí que cada palabra negada en vida se transforma en peso para el espíritu tras la muerte. Don Ignacio, a mi lado, me miró con compasión y dijo: «No son las cartas escritas las que unen las almas, sino las intenciones guardadas en el corazón. Aún es posible que tu verdad llegue a ella». Sus palabras encendieron en mí una chispa de esperanza. La carta podría no haber llegado en vida, pero quizá mi relato espiritual podía atravesar el mundo invisible y alcanzar el corazón de Mariana de otra manera. Cerré el cuaderno con reverencia, como quien guarda un secreto sagrado. Allí comprendí que el amor nunca escrito no está perdido. Permanece esperando un camino para ser revelado. Y si la vida después de la muerte me ofrecía la oportunidad de transmitir ese amor, no la desperdiciaría. La carta no escrita dejó de ser solo un símbolo de arrepentimiento y pasó a ser un llamado para que mi alma buscara redención. Conducido por mi guía, me encontré en un lugar que recordaba a una antigua iglesia colonial. Sus paredes estaban cubiertas de velas e imágenes sagradas, y el aire estaba impregnado de incienso. Caminé por los pasillos invisible a los ojos de los vivos, hasta que mis pasos me llevaron al altar principal. Allí, arrodillada en silencio, estaba Mariana. Su rostro estaba mojado por lágrimas, y frente a ella ardía una vela con mi nombre. Mi corazón espiritual tembló al verla así. La llama de aquella vela no era solo cera que se consumía, era amor transformado en oración. Mariana sostenía un papel arrugado en las manos, y en él estaba escrito mi nombre. Lloraba en silencio, pidiendo a Dios que encontrara paz, que fuera guiado hacia la luz. Aquella oración atravesaba la distancia entre mundos, y pude sentirla dentro de mí como un abrazo que nunca llegó en vida. Me acerqué a ella, tomado por una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Si hubiera escrito la carta que nunca envié, tal vez ella no habría cargado tanto dolor. Pero en ese instante, comprendí que sus lágrimas no eran solo tristeza, también eran redención. Cada gota que caía de sus ojos purificaba parte de la culpa que me aprisionaba. Era como si su dolor se transformara en alas, elevando mi espíritu hacia la esperanza. Don Ignacio puso su mano sobre mi hombro y dijo: «¿Ves, Luis? El amor verdadero nunca muere. Encuentra caminos incluso cuando las palabras no fueron dichas». Esas palabras abrieron en mí una claridad que nunca antes había conocido. La vela encendida por Mariana se convirtió en un faro en medio de la noche de mi alma, recordándome que la vida después de la muerte no borra el amor, sino que lo amplifica, y que, incluso sin carta, mi verdad había llegado a ella en forma de presencia. En aquel templo silencioso, lloré lágrimas que no eran de ojos, sino de espíritu. Por primera vez desde mi partida, sentí que parte del peso se disolvía. La oración de Mariana me rescataba, y su fe me mostraba que no estaba perdido. Aquel momento marcó mi redención en lágrimas, y comprendí que mi relato espiritual no sería solo de dolor, sino también de sanación, porque el amor, cuando es verdadero,
escribe las cartas que nunca fueron escritas. Tras la escena conmovedora ante la vela encendida por Mariana, don Ignacio me condujo fuera de la iglesia. Caminábamos por un espacio que no era terrenal, pero tenía la serenidad de un jardín eterno. Las flores exhalaban un perfume que recordaba la infancia y el descanso, y cada color parecía vibrar como una música silenciosa. Me senté a la sombra de un árbol luminoso, y allí, con su mirada firme y bondadosa, mi guía comenzó a hablar. «Luis, la muerte no es castigo, ni es el final», dijo con voz serena. «Es continuidad, es escuela, es peldaño que conduce al espíritu a etapas más altas». Sus palabras penetraron profundamente en mí, disolviendo poco a poco las cadenas de la rabia y la negación. Por primera vez, sentí que había sentido en lo que estaba viviendo, que mi sufrimiento no era castigo, sino oportunidad de aprender. Me mostró que cada dolor que cargaba venía de apegos que no supe soltar: el orgullo, la prisa, el silencio de las palabras no dichas. «Lo que más te ata a la tierra no son los lazos de amor», explicó, «sino los nudos del ego. El amor libera, el ego aprisiona». En ese instante comprendí que mucho de mi tormento era fruto de mis propias elecciones. Era el reflejo de lo que no supe transformar mientras vivía. Don Ignacio entonces me habló de la importancia de aceptar la propia travesía. La verdadera vida después de la muerte no comienza cuando comprendemos que estamos muertos, sino cuando aceptamos que la muerte es solo un paso. Sus palabras fueron como agua fresca cayendo sobre tierra árida. Sentí que mi alma, antes seca y endurecida, comenzaba a florecer ante la sabiduría que se me revelaba. Aquel consejo del guía se convirtió en la brújula de mi camino. Yo, que antes gritaba en negación, ahora aprendía a escuchar en silencio. Mi relato espiritual dejaba de ser solo confesión de dolores para transformarse en aprendizaje. Salí de aquel jardín invisible con una certeza grabada en mí. No estaba perdido, estaba siendo enseñado, y cada lección era el preludio de mi liberación. Tras escuchar las palabras de don Ignacio, sentí que el espacio a mi alrededor se transformaba una vez más. Una brisa suave sopló, trayendo consigo un perfume familiar, y ante mí apareció la figura de un hombre que no veía desde hacía años. Era mi padre. Su rostro conservaba la misma firmeza de cuando estaba vivo, pero sus ojos reflejaban una paz que nunca le vi en vida. Por un instante, el impacto me paralizó. No sabía si debía correr hacia él o romper en llanto. Recordé de inmediato nuestras discusiones, los silencios pesados que se prolongaban por días, las palabras duras que nos lanzábamos en momentos de rabia. Había guardado en mi corazón una mezcla de rencor y orgullo, y nunca tuve el valor de pedirle perdón. Ahora, frente a él, esos recuerdos pesaban como cadenas. Sentí miedo al juicio, miedo de que también en el mundo invisible me rechazara, pero, al contrario de lo que temía, él abrió los brazos con ternura. Su gesto era sencillo, pero cargado de todo lo que nos faltó en vida. Corrí hacia él, y por primera vez sentí un abrazo verdadero después de la muerte. Ya no había distancia, ya no había rencor, solo el reencuentro de dos almas que finalmente se reconocían. Fue en ese instante que comprendí la grandeza de la vida después de la muerte. Nos ofrece oportunidades de sanación que el tiempo terrenal no permitió. Con voz serena, mi padre dijo: «Hijo, ya no necesitamos de los viejos dolores. Lo que fuimos se ha disuelto. Ahora solo queda el amor». Sus palabras eran como un bálsamo sobre mis heridas, borrando la culpa que cargué por tanto tiempo. Lloré, no lágrimas del cuerpo, sino lágrimas del alma, y sentí que parte del peso se desvanecía. Su perdón me liberaba y al mismo tiempo me enseñaba a perdonarme a mí mismo. Ese reencuentro fue una revelación. Comprendí que la muerte y la trascendencia no borran los vínculos, sino que los transforman en puentes de reconciliación. Mi padre ya no era solo un recuerdo doloroso, sino ahora parte viva de mi nuevo camino. Y en aquel abrazo eterno
Entendí que mi relato espiritual no trataba solo de pérdida, sino también de reencuentros, porque en el más allá, todo amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Después del reencuentro con mi padre, sentí dentro de mí una paz nueva, pero también una verdad incómoda. Aún estaba atado a la tierra. Había en mi corazón recuerdos que insistían en jalarme hacia atrás. La nostalgia por mi madre, el deseo de proteger a mi hermana, el dolor de los sueños no cumplidos. Eran cadenas invisibles, delicadas como hilos de seda, pero lo bastante fuertes para mantenerme en el umbral entre mundos. Don Ignacio, paciente como siempre, me miró con firmeza y dijo: «Luis, el apego no es amor. El amor libera, pero el apego aprisiona». Sus palabras penetraron profundamente en mí. Comprendí que, al aferrarme a lo que dejé atrás, solo prolongaba el sufrimiento de todos. Mi madre, mi hermana, Mariana, todos sentían mi ausencia porque yo no permitía que la despedida fuera completa. Tenía que aprender a soltar. Ese aprendizaje no llegó de inmediato. Cada recuerdo me arrastraba como una ola, y dolía no dejarme hundir en ellos. Pero poco a poco entendí que soltar no era olvidar, ni abandonar. Soltar era confiar en que el amor que nos une no necesita cadenas para existir. Era creer que la vida después de la muerte es solo un cambio de morada, y que el corazón sabe reencontrar lo verdadero en cualquier dimensión. Me senté en silencio, recordando cada rostro querido, y dije en pensamiento: «Los amo, pero los dejo seguir. No quiero ser una carga para ustedes». En ese instante, algo liviano me envolvió, como si alas de luz se desplegaran a mi alrededor. Las sombras retrocedieron, y comprendí que, cuanto más soltaba, más cerca estaba de la paz que buscaba. El mundo invisible respondía a mi gesto de entrega con claridad y serenidad. Aprender a soltar fue una de las mayores lecciones de mi relato espiritual. No era pérdida, sino transformación. Entendí que el amor verdadero no exige posesión ni presencia física, simplemente permanece, vibrando en silencio, atravesando todas las fronteras. Al soltar, no me alejaba de quienes amaba, sino que permitía que la luz nos uniera de una forma más pura y eterna. La noche en que finalmente acepté soltar, me sentí atraído nuevamente hacia la presencia de mi madre. Estaba sentada en su sillón preferido, la mirada perdida, como si buscara respuestas en un vacío invisible. Mi corazón espiritual clamaba por consolarla, pero ya sabía que no podía abrazarla ni hablarle como antes. Aún así, dentro de mí ardía el deseo de enviarle consuelo, un gesto que confirmara que no estaba perdido. Concentré mis fuerzas en un pensamiento simple: el amor que nos unía. Recordé un detalle que solo nosotros dos conocíamos: el perfume de jazmines que siempre llenaba la casa cuando ella preparaba los arreglos del jardín. Era el olor de la infancia, de la seguridad, de los hogares que nunca se olvidan. Entonces deseé, con toda la intensidad de mi alma, que ese aroma la envolviera como señal de mi presencia. De repente vi cómo se le agrandaban los ojos. Respiró profundo y miró a su alrededor, sorprendida. El aire de la sala, antes denso, se llenó de un perfume suave, inconfundible, el mismo que tantas veces la hizo sonreír. Sus manos temblaron y lágrimas recorrieron su rostro, pero esta vez no eran de dolor, sino de certeza. Lo había logrado. Mi madre sentía mi señal espiritual, aunque no pudiera verme. Me arrodillé ante ella, aun sabiendo que no podía verme. La vi llevar la mano al pecho y murmurar: «Mi hijo está aquí». Esas palabras atravesaron la barrera entre mundos como un rayo de luz. Fue el primer momento en que comprendí, de verdad, el poder de la comunicación con los muertos. No era solo ausencia, podía ser presencia en gestos sutiles, en señales invisibles que hablan directo al corazón. Ese fue el primer testimonio del alma que logré entregar a quienes amaba. Y, aunque fuera solo un perfume en el aire, significaba mucho más. Era la prueba de que el amor jamás muere. La vida después de la muerte no me había transformado en una sombra impotente, sino en mensajero de señales sutiles, y en ese instante
Comprendí que mi misión apenas comenzaba, ser voz de consuelo a través de lo invisible. En el 9º día tras mi partida, fui atraído a la iglesia donde mi familia y amigos se habían reunido para rezar por mí. El ambiente estaba lleno de flores, velas y murmullos de oración. Caminaba entre los bancos, invisible, pero sintiendo la energía que cada persona irradiaba. El dolor aún estaba presente, pero mezclado con él había un hilo de esperanza. Allí comprendí la fuerza de la fe colectiva. Era como si cada oración fuera un puente tendido hacia mí. Mi madre, Rosa, estaba en la primera fila, sosteniendo con fuerza el rosario de la abuela Mercedes. Sus ojos, llenos de lágrimas, no se apartaban de la imagen de Cristo en el altar. Mi hermana, Camila, permanecía a su lado, repitiendo las palabras del Padre con devoción, y sentí que su voz llegaba hasta mí como una melodía reconfortante. Observaba todo en silencio, embargado por una emoción indescriptible. Aquella misa no era solo por mí, era conmigo. Cuando las velas fueron encendidas en mi nombre, percibí que el aire de la iglesia se transformaba. Una luz suave comenzó a llenar cada rincón, disolviendo la sombra de tristeza que flotaba sobre los presentes. Sentía esa energía penetrando en mí, como si me lavara de culpas y miedos. Era como si cada llama fuera un recordatorio de que no estaba olvidado, y de que mi historia aún resonaba en el corazón de los vivos. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. En el momento en que el Padre alzó el cáliz, vi una puerta de luz abrirse frente a mí. No era una visión común, era como si el cielo mismo rasgara el velo para mostrarme que había un camino. Don Ignacio apareció a mi lado, sonriendo con serenidad, y dijo: «Este es el llamado, Luis. La oración de quienes te aman ha abierto el paso». Mi corazón espiritual tembló, lleno de reverencia. En ese instante comprendí el valor de la muerte y la trascendencia. No era solo el fin de un ciclo, sino un rito de paso sostenido por el amor de quienes permanecen. La misa de los 9 días fue más que una tradición, fue el sello de mi travesía. Allí, ante la puerta luminosa, comprendí que mi relato espiritual estaba a punto de entrar en una nueva etapa, donde el dolor daría lugar a la paz y el duelo a la esperanza. La noche después de la misa de los 9 días, me sentí atraído de nuevo hacia mi casa. Encontré a mi hermana, Camila, sola en su habitación, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sostenía una de mis viejas chaquetas contra el pecho, como si ese pedazo de tela pudiera sustituirme. Al verla así, un deseo profundo me invadió. Quería abrazarla, protegerla, decirle que nunca la había abandonado. Me acerqué con cuidado, tomado por una mezcla de amor y dolor. Extendí los brazos y envolví su frágil cuerpo, pero como las veces anteriores, mi forma lo atravesó sin resistencia. No hubo calor, no hubo contacto, solo el vacío cortante que la muerte impone entre los mundos. Grité en silencio, rogando a Dios que me permitiera sentir una última vez el consuelo de mi hermana, pero lo único que recibí fue la certeza de mi impotencia. Sin embargo, algo diferente sucedió. Aunque no podía tocarla, percibí que ella se estremeció suavemente, como si sintiera un viento susurrando a su alrededor. Sus ojos se alzaron y, por un instante, sonrió entre lágrimas. «Sé que estás aquí», murmuró en voz baja. Sus palabras cayeron sobre mi alma como bálsamo, transformando mi dolor en gratitud. Aún sin el abrazo, sentía mi presencia. Entendí entonces que el verdadero abrazo no depende del contacto físico. Nace del amor que atraviesa barreras, que resuena en el alma como un eco eterno. En ese instante comprendí que mi intento fallido no fue en vano. La conexión entre nosotros se manifestaba de otra forma, invisible, pero real. Era un abrazo imposible para el cuerpo, pero profundamente verdadero para el espíritu. Salí de aquella habitación entre lágrimas, pero con el corazón más liviano. La vida después de la muerte me mostraba que no necesitamos del cuerpo para amar, ni del tacto para consolar. Mi relato espiritual ganaba una nueva verdad. Los lazos de sangre se transforman en lazos de luz, y aun aquello que parece imposible en el plano físico,
en el mundo invisible se revela en gestos sutiles que jamás se apagan. Después del abrazo imposible, sentí que algo dentro de mí se transformaba. El peso que antes me retenía comenzaba a disolverse como niebla al sol. Caminé de nuevo hacia el campo de luz que se había abierto durante la misa de los 9 días. Ahora, sin embargo, ya no había miedo en mí, solo una reverencia silenciosa ante el misterio que me llamaba. Era como si el universo mismo respirara a mi alrededor, invitándome a cruzar el umbral. Don Ignacio caminaba a mi lado. Su presencia firme y serena me guiaba con seguridad. Señaló la puerta luminosa que se alzaba al frente, irradiando colores imposibles de describir. «Luis, llegó la hora de seguir», dijo con suavidad. Sentí una mezcla de alivio y nostalgia, pues cada paso hacia la luz significaba también alejarme del mundo que un día llamé hogar. A medida que me acercaba, oí sonidos que no eran sonidos, sino vibraciones armónicas que tocaban directamente mi alma. Eran como coros suaves, melodías que me hablaban de paz, perdón y eternidad. Cada nota disolvía las heridas, cada vibración me liberaba de las culpas. Era el llamado de la vida después de la muerte, revelándose no como castigo, sino como acogida. Antes de cruzar, me volví una última vez en pensamiento hacia mi madre, mi hermana y Mariana. Les envié una oración silenciosa, deseando que recibieran todo el amor que no supe expresar en vida. Fue en ese gesto de entrega que comprendí. Soltar no es abandonar, sino confiar en que el amor encontrará caminos más allá de la carne y del tiempo. Esa fue la clave que finalmente abrió las puertas de mi travesía. Y entonces di el paso. La luz envolvió todo mi ser, penetrando en cada fragmento de mi alma. Ya no había dolor, ya no había miedo, solo plenitud. El mundo invisible se revelaba en su belleza, y comprendí que el fin terrenal había sido solo el comienzo. Mi relato espiritual ahora se convertía en testimonio de un renacimiento, el tránsito hacia la luz, donde la eternidad me esperaba como hogar. Del otro lado de la luz, me sentí envuelto por una paz que no sé describir con palabras humanas. Era como descansar en los brazos de un amor infinito, donde no había miedo ni ausencia, solo plenitud. Fue entonces cuando comprendí. Mi travesía no terminaba en mí, sino que debía alcanzar a quienes aún lloraban por mi partida. No podría seguir en paz sin dejar mi último mensaje. Fue en ese momento que percibí la presencia de un médium, alguien cuya alma estaba abierta para escuchar los ecos del mundo invisible. Me acerqué a él como quien entrega un secreto sagrado. Mi voz no era hecha de sonido, sino de vibración, y a través de sus manos comencé a dictar este relato psicografiado para que mi madre, mi hermana, Mariana y todos los que me amaron supieran que nunca estuve ausente. Escribí en silencio, palabra por palabra, como si fuera una carta dirigida al corazón de ellos. Dije que la vida después de la muerte es real, que el amor no conoce fronteras y que cada oración nos llega como luz en medio de la oscuridad. Confesé mis errores, mis culpas, pero también mi esperanza. Pedí que no guardaran solo nostalgia, sino que transformaran cada recuerdo en fuerza para vivir con más ternura. Al finalizar mi mensaje, vi a mi madre recibirlo con lágrimas y alivio. Vi a mi hermana sonreír entre el llanto y sentí el corazón de Mariana más liviano, como si una herida antigua comenzara a cicatrizar. Entonces comprendí el propósito de toda mi travesía. No era solo morir, sino renacer como testimonio de que la muerte no apaga el amor, solo lo transforma en eternidad. Y ahora, a través de esta psicografía, dejo mi último pedido. Vivan en paz, amen sin demora, perdonen sin esperar al mañana, porque cada gesto de amor es lo que llevamos con nosotros cuando cruzamos los portales de la existencia. Este es mi testimonio del alma, mi despedida espiritual y también la certeza de que nunca caminarán solos. Yo sigo, pero sigo a su lado, invisible a los ojos, eterno en el corazón. Ahora que recorriste conmigo esta travesía entre la vida y la muerte, dejo una pregunta
que no puede ser ignorada. Y si hoy fuera tu último día, ¿qué habrías dejado sin decir? ¿Cuántos abrazos aún esperan ser dados? ¿Cuántas palabras de amor descansan en silencio en tus labios? La vida después de la muerte me enseñó que no debemos esperar al mañana para amar, porque el mañana puede no llegar. No guardes rencores, no postergues perdones. El tiempo es un maestro severo, y solo cuando cruzamos los portales invisibles comprendemos el valor de los gestos simples. Yo no pude despedirme como quería, y mi alma cargó con ese peso, pero tú, que aún respiras, tienes la oportunidad de transformar cada instante en eternidad. Ese es el verdadero sentido de mi relato espiritual, despertar en ti el coraje de vivir sin deudas. Si mis palabras tocaron tu corazón, dale me gusta y suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien especial que necesita recordar que el amor no muere. Y si aún estás aquí conmigo, comenta abajo: yo creo en la vida eterna. Quiero saber quién lleva dentro de sí esa fe que atraviesa mundos. Recuerda, la muerte no es el final. Es solo la continuación de un camino que todos nosotros recorreremos algún día. Lo que llevamos no son bienes ni títulos, sino las huellas de amor que dejamos en el corazón de los otros. Esa es la verdadera herencia que trasciende la carne y se graba en la eternidad. Y antes de partir, te dejo una invitación. Mira el próximo video. En él, nuevas historias psicografiadas traerán enseñanzas que pueden cambiar tu forma de ver la vida y la muerte. Porque cada relato no es solo una despedida, sino también un llamado a despertar. Dale me gusta, comenta, comparte y mantén tu alma abierta a la luz que nunca se apaga.